Dios bendiga a los hermanos y amigos que escuchan la palabra del Señor a través de estos medios. Este que les habla es el pastor David Arce de la Iglesia Cristiana Peniel en Enfield, Connecticut. Es para mí un privilegio predicar la palabra del Señor, esperando que sea de edificación para cada uno de los que nos escuchan. Siempre estamos orando al Señor para que estas palabras sean de bendición y edificación para cada uno. Así que en este día quiero predicarles bajo el tema aquellos que escaparán de la ira de Dios. Y vamos a estar leyendo nuestra palabra allá en Lucas 17 del 26 al 30. Si usted tiene una Biblia, usted puede buscar Lucas 17, 26 al 30 o anotarlo para luego compartirlo con otras personas si así lo desea. Así que vamos a estar leyendo en Lucas 17, 26 al 30 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Y tal vez estos versículos usted lo ha oído otras veces. Y usted me preguntará, pero ¿por qué quiere hablar de la ira de Dios? ¿Es posible que Dios sienta ira? Si nuestro Dios es un Dios de amor. Dice la palabra que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Pero yo quiero utilizar estos versículos que tal vez tú has oído antes para enfocarme no solamente en la ira de Dios, sino en algo muy importante, en su misericordia, en aquella puerta que Él abre de oportunidades para ti y para mí. Y eso es lo que yo quiero enfocarme en este día. Estaré hablando sobre esto. Y yo quiero que tú entiendas que el Señor guarda a los suyos. Muchas veces oímos las personas decir esto como si fuera un refrán. El Señor me guardará. El Señor nos guarda y es una realidad. El Señor siempre nos guarda de los ataques del enemigo, en el tiempo de soledad, en el tiempo de enfermedad, cuando nosotros tal vez nos sentimos abrumados. Siempre el Señor está con nosotros. Y el Señor ha prometido guardarnos y ayudarnos. Pero cuando hablamos muchas veces de la manifestación de la ira de Dios, tenemos que hacer una pausa y entender que el Señor siempre advierte cuando Él va a derramar su ira. Siempre Él da una advertencia, bendito el nombre del Señor, pero Él nos llama a escapar de esta ira. Él nos guarda muchas veces de la tentación, nos guarda de los ataques del enemigo, pero en cuanto a la ira de Dios, Él nos llama a escondernos y a escapar de ella. Podemos estar seguros que en medio de la ira, Él siempre va a mostrar una puerta de salida. Él siempre nos va a proveer una puerta de escape de la ira. Así que podemos estar confiados en Él, que Él proveerá esa puerta. Quiero decirte que tenemos que concentrarnos no solamente en aquello que es la ira de Dios ni la razón por qué ella se manifiesta, sino en la misericordia de Dios para cada uno de nosotros, del hombre, de la humanidad. Cuando digo hombre me refiero a hombre y a mujer. Cuando nosotros estudiamos la celebración de la primera Pascua, allí en el pueblo de Egipto, cuando el Señor le dijo al pueblo, vayan a sus casas, celebren la primera Pascua, donde va a haber el sacrificio de un cordero. Ustedes tomarán la sangre de este cordero y la van a pasar por los postes de la puerta, lo que son las columnas, y por los dinteles, que es la parte superior. Él estaba diciendo, van a pasar esta sangre del cordero que va a ser sacrificado por los marcos de la puerta. Y ustedes van a permanecer dentro de esta casa para que escapen de la ira que viene. El Señor había mandado, y fue el Señor mismo quien lo envió, al ángel de la muerte para visitar al pueblo de Egipto por su desobediencia, por su rebeldía. Pero yo quiero que tú entiendas que aquella sangre, que aquel cordero, aquella primera Pascua, era un tipo de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Era una sombra de lo que iba a venir en el futuro, del sacrificio de Cristo en la cruz,
que su sangre iba a estar en aquel madero y aquella sangre nos iba a proveer a nosotros libertad del pecado, nos iba a proveer salvación y vida eterna por aquella sangre que fue derramada. Aquel cordero fue tipo y sombra de lo que habría de venir. Pero quiero que entiendas que aquella sangre que había en aquella puerta marcaba una línea por donde el ángel de la muerte no tenía potestad ni autoridad de pasar. Él no podía pasar esa línea para tocar a nadie, pero tampoco los que estaban dentro de la casa podían pasar de esa línea de sangre hacia afuera. No importa el nombre que tuvieran, no importa la nacionalidad, no importaba la posición social, no importaba su conocimiento. Ellos tenían que permanecer dentro de su hogar y no pasar de esa línea. Porque si ellos pasaban de esa línea de sangre hacia afuera, la ira de Dios los iba a alcanzar igual de los que estaban ya de antemano juzgados. Y esto se compara muchas veces a las personas que tratamos de buscar al Señor y tratamos de mantenernos dentro de su sangre, marcados con Él. Hay muchas personas que muchas veces tratan de salir de esta línea pensando que son suficientes, pero solamente la sangre de Cristo es la que puede marcarnos, cubrirnos y librarnos de todo pecado. Hay personas que muchas veces dejan la seguridad que tienen en el Señor para ir a experimentar afuera, pero no vale la pena. Tenemos que mantenernos dentro de ese marco, dentro de donde el Señor nos ha puesto, bendito el nombre del Señor. Y yo quiero tratar 3 puntos importantes de lo que es la manifestación de la ira del Señor. Y quiero leer un versículo bíblico para que tú entiendas que como estamos viviendo en los tiempos modernos, con esto de los virus que estamos tal vez escondidos, muchas veces ante la ira del Dios tenemos que hacer lo mismo. En Isaías 26 del 20 al 21 se lee así: Anda, pueblo mío, entre tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Quiere decir esto que la ira de Dios se manifiesta muchas veces. Se manifiesta ante la maldad del hombre. Y estas 3 etapas que yo quiero discutir de la manifestación de la ira de Dios. La primera es que cuando la ira de Dios ha de manifestarse, no viene sin aviso, no viene por casualidad, viene porque en la humanidad hay un pecado, hay una maldad rampante. Hay una revolución en contra de los mandamientos de Dios como nunca antes se habían visto. Y cuando esto se hace presente en la sociedad, entonces la ira de Dios tiene que manifestarse. La ira de Dios no se manifiesta simplemente por caprichos de Dios. Él lo manifiesta muchas veces porque el hombre está en pecado. El hombre se ha separado de la voluntad de Dios. El hombre ha dejado los mandamientos de Dios. Y el hombre está practicando maldad. Por eso muchas veces se manifiesta esto. Ahora yo quiero que tú entiendas algo. Cuando el Señor estaba hablando en estos versículos que yo leía en el libro de Lucas, hablaba de los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Y dice que estos últimos días serían así, como en los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Y para entender la maldad que había aquí tenemos que ir al libro de Génesis. Cuando vamos al libro de Génesis, usted puede ver del capítulo 6 en adelante, puede ver la historia de Noé. Del capítulo 18 en adelante puede ver la de Lot en Sodoma y Gomorra. Y yo quiero decirle que la maldad era tanta en los tiempos de Noé, que dice la palabra que los tiempos eran violentos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que los tiempos que vivimos son violentos, donde muchas veces vemos las noticias y cuando vemos decimos, ¿cómo es posible que estas cosas estén sucediendo? Cuando hay gangas que muchas veces matan simplemente por hacer una iniciación. Cuando hay hombres que sin importarle lo que otros están sufriendo, hombres sin escrúpulos, roban, mienten y dejan a otros tal vez sin alimento, sin dinero. Cuando hemos visto tanta maldad alrededor nuestro, donde se levantan los padres contra los hijos contra los padres. La maldad es rampante como en los tiempos de Noé, cuando dice que había tiempos violentos, cuando el hombre era violento. No había misericordia.
También dice que el hombre estaba atendiendo solamente sus necesidades. Dice que comían y bebían, comían y bebían. Y hoy en día podemos ver eso también. Muchas personas simplemente están atentos a lo que ellos necesitan, a lo que ellos desean, a lo que ellos quieren. Y muchas veces sin importarle a quién se llevan de frente. Se parecen mucho estos tiempos a lo que estábamos viviendo en aquellos tiempos. A lo que tenía que vivir Noé en aquellos tiempos, lo estamos viviendo hoy en día. Y el Señor así lo dijo, que serían así. Dice la palabra que ellos se daban en casamiento y se casaban. Y se daban en casamiento y se casaban. Muchas veces esto quiere decir que pasaba de una generación a otra. Dice la palabra que el hombre dejará al padre y madre, se unirá a su mujer en una sola carne. Y luego dará a sus hijos en casamiento. Y así pasaba una generación tras otra generación. Pero no había cambio en el ser humano. Cambiaban los seres humanos. Cambiaban, crecían, se hacían viejos. Daban sus hijos en matrimonio. Pero aunque pasaba el tiempo, no había un crecimiento espiritual. No había un arrepentimiento. Y a veces vemos esto. Que los tiempos van de mal en peor. Que no hay una humillación. Que pasan los tiempos. Que crecen los hijos y todavía los padres siguen en lo mismo y los hijos siguen en lo mismo y siguen los tiempos y siguen las generaciones y no hay cambio delante del Señor. ¿Y cómo era la maldad en Sodoma y en Gomorra? Dice la palabra que también atendían sus necesidades, que también comían y bebían, pero no dice solamente eso. Dice que también ellos atendían aquello que era sus propios negocios. Aquello que eran sus propios asuntos, que ellos hacían negocios, ellos plantaban, ellos edificaban, pero en ningún momento se detenían a pensar en Dios. Practicaban maldad en todo momento. Dice que la palabra que cuando Lot se dirigió a Sodoma y a Gomorra, estaba cerca de estas ciudades. Mientras estaba cerca, dice la palabra que estaba haciendo negocios en la puerta de la ciudad. Cuando llegaron a visitarlo los siervos de Dios, Él los invitó a entrar a su casa. Yo quiero que tú entiendas que muchas veces hay personas, hermanos, que están cerca del Señor en toda capacidad, están buscando la presencia de Dios, pero de momento comienzan a acercarse a las cosas del mundo, a las cosas que les llaman la atención y a hacer negocios con aquello que no les conviene. En esta vida que vivimos tenemos que hacer negocios muchas veces. Tenemos que tratar asuntos con personas que tal vez no son las mejores, pero no quiere decir que vamos a practicar lo mismo. No quiere decir que nos vamos a envolver en aquello que ellos están haciendo. Dice la palabra que el Señor fue donde Abraham, acompañado de unos ángeles. Y allí mientras él estaba hablando con Abraham, le dijo, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra porque es mucha su maldad. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero que tú entiendas que dice el versículo 20 en este capítulo 18 de Génesis, que el clamor había llegado. Usted sabe que cuando hay alguien clamando por la injusticia de alguien, el clamor llega delante de Dios. Que a veces pensamos que la justicia nunca llegará, pero hay personas muchas veces clamando. Dice la palabra de Dios que el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si tú eres parte de la iglesia, tenemos que decir, ven Señor Jesús. Sácanos, Señor, de tanta maldad, de tanta corrupción. Nosotros tenemos que entender, hermano, bendito el nombre del Señor, que había un clamor contra la multiplicación de la maldad y el pecado en extremo que había en esta ciudad. Y el Señor tenía que tomar asuntos. Como les dije primero, no se manifiesta la ira de Dios si primero no hay maldad de parte del hombre. Pero lo hermoso es que siempre el Señor está ahí para dar misericordia. El Señor simplemente fue donde Abraham. Y aquí había un Abraham que estaba hablando con el Señor y estaba intercediendo. Y él hablaba con Dios y decía, Dios, pero si hubiera 50, tú no perdonarías la ciudad. Y Dios le decía, por esos 50, yo los perdonaría a todos, las dos ciudades. Y así fue negociando Abraham con Dios de 10 en 10 hasta que a lo último dijo, si hubieran 10 justos, ¿tú no perdonarías la ciudad? Y él le dijo, si hubieran 10, perdono a todas las personas por amor a esos 10. Ahora, yo quiero que tú entiendas lo que estaba haciendo Abraham aquí. Abraham estaba siendo un intercesor. Él estaba intercediendo por aquellas vidas que podían estar allí en peligro.
Él era un intercesor como Dios quiere que hoy en día tú y yo seamos, bendito el nombre del Señor. Y él envió a aquellos siervos a buscar a Lot y sacarlo de la ciudad junto a su familia. ¿Por qué? Porque esto también es tipo y sombra de lo que ha de ocurrir. En el momento de la ira, el Señor hasta el día de hoy ha tenido misericordia por amor a los justos. Aquellos que no son justos por ellos mismos, pero son justificados por la sangre de Cristo. Y dice la palabra que allí fueron a buscar a Lot. Y cuando se dirigían a casa de Lot, dice la palabra que había tanta maldad en aquella ciudad, que los varones de aquella ciudad, dice desde el más pequeño hasta el más adulto. Yo quiero que tú entiendas esto bien. Los varones de aquella ciudad, desde el más jovencito, desde el más pequeño hasta el más adulto, estaban en la misma página. Ellos querían participar, tal vez en una orgía con aquellos siervos, por decirlo así. Y fueron donde Lot y le decía, saca a esas personas de tu casa, los queremos para nosotros. Aún Lot le ofreció sus propias hijas y ellos no lo tomaron. Decían, no, queremos a los hombres. Hoy en día podemos ver un espíritu que se mueve en nuestra sociedad de esta misma manera. Cómo el homosexualismo y el lesbianismo se ha levantado en tal manera que muchas veces quieren hasta enseñarlo en las propias escuelas. Por eso es que el Señor decía, como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot, así será en los últimos días, en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Ahora, pero pasando a otra etapa de lo que es la ira de Dios. Siempre la ira de Dios se manifiesta cuando hay maldad, pero no se manifiesta si Dios primeramente no da aviso. Si Dios primeramente no da una oportunidad de arrepentimiento. Si Dios no da una oportunidad para que haya un escape de su ira. Y siempre Dios habla, siempre Dios avisa, siempre Dios hace un llamado con tiempo. Lo hizo en los tiempos de Noé, lo hizo en los tiempos de Lot y lo está haciendo hoy en día a cada una de las vidas que nos escuchan. Yo quiero que tú entiendas que siempre el Señor advierte y quiere ver el arrepentimiento de las vidas. Y Él lo hizo. Aquellas personas que huían con Lot, su familia, solamente uno miró atrás y fue su mujer y no pudo escapar. Se convirtió en estatua de sal. Cada uno de nosotros tenemos que procurar que cuando estamos corriendo la carrera para escapar, no miremos atrás. Es peligroso. Podemos quedarnos ahí en el camino, pero el Señor dice, escapa de la ira venidera. En los tiempos de Noé, Noé estuvo por muchos años construyendo esta arca. Yo me imagino que simplemente con ver esta arca, ya las personas sabían, algo está pasando. Pero dice la palabra que no fue hasta el último momento que nadie escuchó la voz ni entró en el arca. El Señor siempre nos da una puerta. Y esta es la parte más importante que yo quiero que tú recuerdes en este momento. El Señor siempre nos da una puerta de escape. Cuando vemos el arca es símbolo de Dios, es símbolo de Jesús. El arca tenía 3 pisos, símbolo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el arca solamente tenía una puerta por donde se podía escapar, una puerta de entrada, solamente había una, no habían 2. Y esta puerta la cerraba y la abría el Padre. Nadie más la podía cerrar. Dice la palabra que cuando Él abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre. Así que hay que aprovechar la oportunidad cuando Dios nos está llamando. Ahora, esta puerta del arca era tipo y era símbolo de aquel Mesías que había de venir, nuestro Señor Jesús, donde en Juan capítulo 10, versículo 9, Él es identificado como la puerta. Él es esa puerta que nos lleva al Señor, a nuestro Padre Celestial. Así que es tiempo que si tú no has entrado por esa puerta, tú entres en esa puerta. Porque esa puerta está marcada con la sangre de Cristo. Y Él está haciendo un llamado, como le hizo a Lot, un llamado para escapar, bendito el nombre del Señor. Pero yo quiero que tú entiendas en este momento que esa es la parte más esencial cuando la ira de Dios se manifiesta. La parte más esencial es la misericordia que Él tiene, el aviso que Él da, la oportunidad que Él da. Él abre una puerta. Entremos por esa puerta. Y si estamos ahí, como estaba pasando en aquella Pascua, no vayamos a salir fuera. Mantengámonos ahí, porque ahí hay bendición y ahí hay vida eterna. Bendito el nombre del Señor.
Y ya estoy terminando. Y quiero hablarle de aquello que está profetizado. De los últimos días vendrá una ira de Dios en los tiempos venideros. Y vendrá sobre la tierra. Pero tenemos que ver dos cosas esenciales aquí. Primeramente, tenemos que ser nosotros como aquellos que son como Noé, como Lot, que escapamos por nuestra vida, que hacemos caso al aviso de Dios, que entramos por la puerta. De esos tenemos que ser. Y otra cosa que tenemos que ser en estos momentos es un intercesor como lo fue Abraham. Porque Lot corría peligro. La familia de Lot corría peligro. Porque estaba, aunque había estado en relación con un amigo de Dios, había estado tal vez en relación con Dios cuando estaba con Abraham, ahora tal vez no estaba así. Tal vez nosotros tengamos familiares, amigos, personas que conocemos, que Dios puede darle una oportunidad de salvación. Es el llamado a que nosotros no solamente escapemos por nuestra vida, pero que seamos intercesores. Clamemos al Señor en estos tiempos para que esas vidas puedan escapar, para que Dios le dé una última oportunidad como le dio a Lot. Seamos como Noé, de aquellos que escapan. Seamos como Abraham, de aquellos que interceden, para que el Señor pueda bendecirnos no solamente a nosotros, pero a aquellos que nos rodean, nuestras familias, nuestros amigos, aquellos hermanos que ya no están en la iglesia, aquellos que tal vez me están escuchando y están lejos del Señor. Este es el momento para entrar y decirle: Señor, limpia mi vida. Señor, márcame con tu sangre preciosa, porque yo quiero escapar. Este es el momento de tomar esa decisión. Así que tú tienes que ser de aquellos que escapan de la ira, de aquellos que interceden, y no de aquellos que pierden su vida en la ira. Así que les saludo. Este es David Arce, pastor de la Iglesia Cristiana Peniel, que les dice: Dios les bendiga y hasta la próxima.